Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día sábado, sábado 11 de enero del 2004. Saludamos a nuestra hermana María Alejandra desde Argentina. Nos ve junto a su esposo, mi hermano Daniel Vergara. Amén. Dios les bendiga grandemente en esta mañana eh, en que tenemos un nuevo día a nuestro haber, con misericordia y esperando en la gracia del Señor vivirlo a su manera, amén, no a nuestra manera, sino vivirlo a su manera. Bien, hoy tenemos culto en el lugar de Trieste, 1457, así que invitamos a todos los hermanos y hermanas de la fe a congregarse en este día, allí en la calle, en el pasaje Trieste 1457. También mañana, si Dios así lo permite, tenemos culto en el lugar de Maipú, en la calle Vicaría. Amén. Ahí estaremos mañana, ahí estaremos dando el número en la calle Vicaría. A ver, tengo el número por acá. Creo que es 1957, si no me equivoco. Ahí es la casa de mi hermano Humberto, sí, 1957. Nos estaremos reuniendo junto con los hermanos de Maipú para hacer culto a nuestro Dios. Amén. Así que le invitamos, hermanos, cordialmente a los que puedan asistir a aquel lugar. Bien, vamos a continuar con el recorrido, ¿cierto? Del capítulo 4, desde el verso 24 en adelante, donde quedamos en la exposición pasada, donde Pablo viene hablando, ¿cierto? Con todo lo que había enseñado ya, eh, había puesto, por decirlo así, los fundamentos en lo que estábamos creyendo, de lo que el Señor había hecho por la iglesia. Entonces Él llama por el Espíritu Santo a una nueva vida en Cristo, a vivir esta nueva vida en Cristo. Y bueno, voy a tomar un poquito más adelante, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, el verso 23, y vestidos del nuevo hombre creado, escuche bien, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos de ese nuevo hombre, de la nueva criatura. ¿Mm? Nosotros como iglesia estamos viviendo un proceso, ¿verdad? De transformación, de cambio, donde se van viendo los frutos del trabajo que Dios está haciendo en nosotros, ¿Mm? De la nueva creación. Vamos, como dice el mismo apóstol Pablo con respecto a los frutos en Gálatas, ¿cierto? Frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Versus, ¿cierto? Las obras de la carne. Ahí nosotros podemos cotejar si realmente nosotros el trabajo está siendo efectivo. Amén. Luego dice, por, y vestidos del nuevo hombre según Dios, creado en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual dice, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablar verdad, los unos de los otros. La recomendación, ¿cierto?, es que estas cosas del mundo, estas cosas de la carne, vayan, hermanos, desapareciendo de nuestra vida y empecemos a practicar la nueva vida, según Cristo, la nueva vida. Ejemplo os he dado, dijo el Señor, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Si lo miramos humanamente, la persona en sí anhela un cambio. Y esto lo refleja el apóstol Pablo cuando dice en Romanos, lo que yo quiero hacer, eso no hago. El deseo de hacer el bien está en mí, el querer hacer el bien está en mí, pero no hacerlo. Fíjese, ahí hay una oposición. El deseo de hacer bien está en mí.
tal vez anida en algún rincón, ¿cierto?, de la mente, del corazón, el querer hacer el bien, pero no puede, porque humanamente es imposible, producto de nuestra naturaleza pecaminosa. Y es esto lo que nosotros debemos entender. Es imposible. Pero cuando dice los justos claman, y en Romanos dice que no hay ningún justo, ni aún uno, entonces, ¿de qué justo está hablando? Hoy día la iglesia, delante del Señor, es justificada. Por tanto, somos justos delante de Dios. Pero aquí, no un poco, pero acá nosotros somos llamados a practicar la justicia en Cristo, en Cristo. ¿Mm? Porque, porque nos dio un ejemplo con respecto a su justicia, a su verdad. Entonces, el llamado es este. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Una vez dijimos que la ley se diferencia o dicta mucho de lo que es la gracia. La ley manda y ordena, la ley condena al hombre. Sin embargo, la gracia ayuda al hombre. ¿Mm? Es como decir, la ley lo manda a usted a correr, pero no le da los implementos, ni las zapatillas, ni los shorts, ni la polera, para que usted pueda correr. ¿Mm? Ni tampoco la fuerza. Entonces, la gracia sí lo hace. La gracia provee al hombre, al ser humano, de los medios necesarios para poder hacerlo. Entonces, por eso aquí cuando dice, por lo cual desechando la mentira, hablar en un tono de mandato, es porque hoy día el que está en Cristo, que es nueva criatura y que tiene al Espíritu Santo morando en su vida, sí lo puede practicar. Sí, hoy día tiene la facultad en Dios, en Cristo, para poder hacerlo. Y es aquí, por eso que Pablo ordena que vamos practicando las cosas de Dios y no las cosas de la carne. Airaos, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, hay un tiempo determinado aquí. Tenemos muchas veces, ¿cierto?, que asoma la ira, pero esta ira debe ser controlada, porque la ira del hombre no habita la justicia de Dios. Hay ira en los seres humanos que ha llegado a matar a su prójimo, a dar muerte, a insultarlo. Hoy día vemos cómo la gente se aira incontrolablemente y en algunos casos llega al suicidio o al homicidio. Pero aquí el Señor está ordenando, ¿cierto? Entiende el tema de que la ira está, como todos los pecados, habitan en nosotros, ¿verdad? La ley del pecado está ahí, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo, contra la ley del Espíritu. Y dice, airaos, pero no pequéis ciertamente. Claro que muchas veces hay cosas que nos causan enojo, ¿verdad? Pero ahí tiene que estar el dominio propio, el control. ¿Mm? Airaos, pero no pequéis. ¿Mm? No nos irritemos en demasía, en la cual demos rienda suelta a la ira y después esa ira sea incontrolable. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí, en cuanto, hermanos, haya diferencias o enojos con alguien con respecto a nuestra fe, ¿verdad? Con algún hermano, con alguna hermana, el Señor plantea un límite, ¿sí? Un límite en el cual usted puede estar enojado. Cierto límite es lo que el Señor plantea. No se ponga el sol sobre esto, no. ¿Y cuál es el tema? Permítame un poquito, hermano.
Perdón, entonces plantea un término de ese enojo. ¿Por qué? Porque cuando esto se, hermanos amados, se alarga, ¿qué sucede en el corazón? ¿Qué sucede en la mente y en el alma del hombre? Ciertamente las raíces de amargura empiezan a brotar. Y el viejo hombre empieza, hermanos, a ganar la batalla. ¿Por qué? Por lo mismo dice el verso 27, ni deis lugar al diablo. Estas cosas, las cuales Satanás provoca, ¿cierto?, a nuestra vida, para que nosotros la ejecutemos. ¿Mm? Él no puede obligarnos a hacerla, pero sí nos incita. Recordemos lo que sucedió en el huerto del Edén. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Se produjo una conversación. Y con esa conversación, Satanás incitó a la mujer a desobedecer, primeramente a dudar, plantea la duda. Segundo, incita a desobedecer. Por eso que el apóstol es categórico. Ni de lugar al diablo. Ahora, ¿desconocemos o no desconocemos nosotros las maquinaciones de Satanás? No las desconocemos. Sabemos cómo él opera. Conocemos sus artimañas, donde ocupa las mentiras, el engaño, las artimañas del error, donde provoca en nuestra mente muchas veces la duda. ¿Mm? Por eso que el mismo apóstol Pablo, en el Espíritu del Señor, dice: en esto pensad, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. La mente tiene que estar ocupada en las cosas de Dios, donde hay pureza, donde hay santidad, donde hay justicia. No podemos ocupar nuestra mente en otras cosas. Hoy día tenemos una gran batalla. Podemos ver, ¿cierto?, a través de las redes sociales, muchas cosas que antes no veíamos. En nuestra niñez eran prohibidas, hoy día están abiertas. Pero es ahí donde debemos plantear la lucha. Recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Si bien es cierto, el diablo está derrotado, está vencido, pero todavía está operando. Incansablemente está operando, ¿verdad?, su maldad para llevarla a cabo. ¿Sobre quiénes? La Escritura nos habla de que él anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso son estas recomendaciones, hermanos amados, las cuales debemos tomar muy, muy en serio y tomar muy en cuenta, de que estas advertencias o estas cosas que nos están dando a conocer es para que nosotros nos persuadamos y nos, ¿cómo decir? ¿Cómo es la palabra, hermanos amados? Estemos alerta para que así no nos gane ventaja. El que hurtaba, no hurte más, sino que haga, que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Ve? Se está hablando de que el que hurtaba antiguamente ya no hurte más. Trabaje para que comparta con la necesidad del hermano, del que no puede hacerlo, del que está impedido, por ejemplo, de la viuda. Trabaje y comparta en la necesidad, porque ciertamente cuando vemos la necesidad del hermano, no solamente la necesidad espiritual, sino que también la física. Y nosotros tenemos como compartirla, debemos compartir. Entonces la recomendación de ese viejo hombre que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin o con el fin de dar gracia a quienes, a los oyentes. ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Cómo hablamos? Fíjese, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo hablamos.
son cosas que están ahí determinadas. Y claro, quizás algunos pensarán, ¿qué se va a preocupar de Dios de cómo hablo yo? Sí, Dios se preocupa hasta cómo usted lee, para que usted sepa, por si lo duda. Cuando llegó un hombre a preguntarle a Jesús con respecto a algo de las Escrituras, el Señor le dijo, ¿y cómo está escrito? ¿Cómo lees? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? Entonces, si bien es cierto, claro que hay una preocupación de las cosas, hasta las cosas más mínimas de la iglesia, Dios se preocupa. Ninguna palabra corrompida. Hoy día la procrolaria del hombre en este país, hermanos, es totalmente ordinaria, de baja reputación, de bajo estatus, por decirlo así, porque el garabato está en la boca de los seres humanos. Hay personas que no pueden hablar sin groserías. Hay personas que no hablan sin doble sentido. Hay personas que hieren con sus palabras. Recordemos, el, hermanos amados, el poder que tiene la palabra. La Escritura nos habla en el libro de Proverbios, ¿verdad? Que la vida y la muerte están en la lengua. Entonces nosotros debemos aprender también a hablar como hijos de Dios, a usar el lenguaje de Cristo para edificación y gracia a los creyentes, con el fin, dice, de dar gracias a quienes, a los creyentes, y claramente, perdón, a los oyentes, a aquellos que nos oyen puedan ver la diferencia que hoy día se marca en los hijos de Dios con respecto a los que están en el mundo. Sí, a algunas personas les gusta hablar groserías, les gusta maldecir con su boca. Personas que son amargas y todo lo que hay en el corazón lo vomitan hacia afuera, ¿verdad? En su manera de hablar. Hay personas que son hurañas, hay personas que son totalmente negativas, si usamos la palabra positiva o negativa, por decirlo así. Y hermanos, que no dan ninguna edificación, ni dan gracias. Entonces, cuidemos nuestra manera de hablar, cuidemos nuestra lengua, cómo hablamos, amén, cómo nos dirigimos cuando hablamos, hermanos amados. No contristéis al Espíritu de Dios, o al Espíritu Santo de Dios, perdón, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Dice, y no contristéis. La palabra contristar habla de tristeza. Si bien es cierto lo que el apóstol está escribiendo, habla con respecto a nuestras actitudes, nuestra manera de obrar, nuestra manera, hermano, de actuar en este mundo. También coloca aquí, ¿verdad?, que estas maneras pueden contristar al Espíritu, entristecer, en un sentido, al Espíritu Santo, ¿cierto?, con el cual fuimos sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención final. Esa es la garantía, hermanos, que tenemos como iglesia. A ver, si usted recibe una visita, por ejemplo, en su hogar, la cual al principio le sea muy grata, y esa visita le ha hecho muchos favores a usted, con lo cual usted está muy agradecido, ¿verdad? Pero pasando los días de que usted la recibió en su casa, su comportamiento empieza a incomodar a esa visita. ¿Qué va a suceder con aquella visita? O se lo planteo de esta manera. Si alguien le invita a usted a su hogar, al hogar de él o de ella, y usted con mucho gusto va, se alojar en esa casa, pero el comportamiento de aquella persona que lo invitó empieza a ser desagradable. Su comportamiento, su hablar,
su atención hacia usted, ¿qué hace usted? Se pondría triste. Ciertamente, la atención no es la adecuada. ¿Y qué más haría? ¿Qué más haría? Yo lo anexo esto con lo que Cristo enseñó con respecto, cuando el Espíritu, ¿cierto?, habita en un hombre, ¿verdad? Luego se va, cuando son sacados, ¿cierto? Perdón, cuando es sacado un espíritu del hombre, este vaga por lugares desiertos. Pero luego dice, volveré a mi casa. Y cuando vuelve a su casa, encuentra su casa ordenada, barría, pero vacía, pero vacía. Entonces, ¿qué sucede? Con ese espíritu malo dice, volveré a mi casa. Y es cuando vuelve, ¿cierto?, encuentra esa casa ordenada. Y dice la escritura que va y toma 7 espíritus peores que el primero, o sea, que él mismo, y toman gobierno de ese hogar, de esa casa. La escritura dice que el postrer estado del hombre es peor que el primero. ¿Mm? Entonces, por eso el consejo y el mandato, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de vuestra redención. ¿Mm? Yo tengo que hacer que Dios se sienta grato en esta habitación. Y para que Dios se sienta grato en esta habitación, yo debo hacer su voluntad. Y por eso que la Escritura nos habla de doctrina, de adoctrinamiento, de edificación. Debo procurar que Dios esté. Recuerde que Dios, cuando Dios se apartó de Saúl, ¿qué pasó? Por eso que usted quizás ha conocido gente que ha pasado por la fe, se ha devuelto y Dios te la ve. Es una pena su condición, porque es peor que la primera vez cuando fue rescatado. Para eso son estas recomendaciones, iglesia. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de vuestra redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Usted conversa con una persona con estas características, de verdad que cuesta resistirla. Al hablar, yo creo que su aliento es más agradable que las palabras que pueda expresar. ¿Es así? Y por eso la recomendación, quítese de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Gente que anda enojada todo el día, que anda gritando, airada, maldiciendo, hablando mal, maldecir, hablar mal. Todo es malo para ellos. Y generalmente ellos son los más sufridos. Nunca han reído, nunca han tenido nada. De esta manera se expresan aquellos que están viviendo en amargura. No, yo nunca esto. La mujer le dice al marido, tú nunca me has comprado algo. Tú nunca me has sacado. Tú nunca has hecho esto. Porque son personas que están llenas de amargura, de ira, de gritería, de maledicencia. Pero no sea así en la iglesia. No. Una iglesia no debe practicar estas cosas. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Mm? Esa debe ser nuestra actitud, hermano, como familia, como la iglesia del Dios viviente. Esa debe ser nuestra postura. Ahora, para obtener estas cosas, hay 2 cosas que son fundamentales que nosotros debemos hacer: la oración constante y la lectura constante, para que así vaya muriendo en nosotros el viejo hombre y vaya, hermanos, el nuevo hombre, ¿cierto?, tomando gobierno de nuestras vidas. Estamos en el mundo, ciertamente. Todavía la ley del pecado está en nuestro cuerpo.
Pedro lo advierte de esta manera, dice que el bautismo que corresponde a esto nos salva, pero dice, no quitando la inmundicia de la carne. Sí, por eso que morimos, por eso que los cristianos mueren, porque seguimos con el mismo cuerpo. Ahora, si no con la aspiración, dice, de una buena conciencia delante de Dios. Dios va transformando nuestro pensamiento. Dios va cambiando, hermanos amados, nuestra manera de mirar las cosas. Porque antes éramos ciegos y aún más estábamos muertos. Así que no podíamos apreciar nada. Hoy día podemos apreciar las cosas. Hoy día hay discernimiento en nosotros sobre el bien y sobre el mal. Antes para nosotros todo era relativo. No definíamos con claridad qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo. Hoy día podemos definir con profundidad lo que sí es bueno y lo que no, lo que es malo. Entonces, hermanos, apeguémonos a lo que el Señor nos enseña. Por eso hoy día eh, el carácter del mundo ha entrado a la iglesia con mucha sutileza, pues recordemos que tenemos una lucha que no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra huestes malignas. Y en esa lucha, humanamente nosotros vamos derrotados. Humanamente. Si nosotros peleamos con las armas humanas, vamos a ser derrotados. Debemos pelear con las armas que el Señor puso a nuestra disposición. Y en esto tenemos ejemplos del mismo Cristo. Cuando ayunó 40 días. ¿Pero se acuerdan? El relato que hace uno de los evangelios. Ayunó 40 días. Y la escritura dice que cuando sintió hambre, vino el tentador. No vino antes. No vino en el periodo de los 40 días de ayuno y de oración que hizo Cristo en el desierto. No, con esto no le digo que ayune 40 días y que esa sea la solución. No. La solución es que pongamos por obra, que le creamos primeramente a Dios y que pongamos por obra su palabra. Esa es la solución. Porque estoy demostrando cómo llevó él a cabo la batalla, la cual usted y yo libramos el día de hoy. Y por eso que él se compadece de nosotros. Y muchas veces caímos, ¿verdad? Y gracias al Señor podemos volver a levantarnos y seguir perseverando en nuestra convicción. Y esto no está hablando de practicar el pecado. No. Está muy distante de lo que dice Juan cuando dice que el Hijo de Dios no practica el pecado. Porque la palabra practicar es una constante. No es lo mismo que caer. Practicar y caer, hermanos, en falta es muy diferente. Usted cuando va corriendo, por ejemplo, en una carrera determinada, usted no se tira al suelo. Usted quiere ganar la carrera. Pero si aparece un obstáculo y tropieza y cae, no fue voluntad suya. Amén. Había un obstáculo ahí, por lo cual usted no lo vio. Se tropezó y cayó. Pero ¿qué es lo que hizo? Se levantó, se sacudió y siguió corriendo. Y eso es lo que Dios, hermanos, nos enseña por medio de su palabra. En esta carrera constante debemos, como dijo el apóstol Pablo, ser más que vencedores. Pero ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Obedezcamos entonces a las recomendaciones que nos dan, hermanos amados, para así ir creciendo en el conocimiento y la gracia. El Evangelio es hermoso, pero hay que vivirlo. El Evangelio del cielo, hay que disfrutarlo. Amén. Hagamos caso a estas recomendaciones. El Señor nos ayude a orar más, a buscar más su palabra. ¿Cómo estamos actuando? Fíjese que a veces actuamos mal y nuestra conciencia empieza a redarguir nuestras actitudes. El apóstol dice que si vuestra conciencia os redarguye, mayor es Dios que vuestra conciencia. Por tanto, hermanos, mantengamos la conciencia limpia, la conciencia pura,
la conciencia renovada cada día y obedezcamos a la voz de Dios. Sí, a veces no nos gusta que nos exhorten en este plano, pero hermanos, lo incompleto no puede ser contado. Dios quiere que estemos plenos en Él, que seamos completos en Él. Amén. Que las cosas que están del mundo en nosotros puedan desaparecer, puedan ser cambiadas, puedan ser transformadas. Y así Dios pueda gloriarse de nosotros como lo hizo con Cristo. Y ahí, mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Dirá el Señor así de nosotros. O podremos nosotros decir como dijo Cristo, quien de vosotros me redarguye de pecado. Que el Señor le bendiga en esta mañana, que el Señor le guarde. Amén. Y nos vemos por la tarde, si es que así Dios nos permite. Saludos a todos los hermanos y hermanas. Compartan el video. Estamos en el canal YouTube también. Compartan los videos. Denle like. Póngale ahí, hermanos, ese dedo ahí para poder seguir adelante. Y reitero, las dudas, las preguntas que usted pueda tener, envíelas para poder así conversarlas, tal como dice este programa, conversando las escrituras. Dios bendiga a todos los ministros, Dios bendiga a la República de Argentina, nuestros hermanos que nos ven de allá, son fieles y que cada día están con nosotros. Paz de Jesús en este día. El Señor Jesús le bendiga y le guarde.